A ver, llamen la clave y dile si se ve. O dame el stream en el chat. ¿Cómo aumentar el rendimiento? Bien, amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Amigos agricultores, compañeros de trabajo. Hoy día tenemos la capacitación con nuestro proveedor Equilibra Romero sobre el tema cómo aumentar el rendimiento y calidad en el cultivo de maíz. Dicha disertación va a estar a cargo del ingeniero Diego Santamaría, con quien también hemos estado la semana pasada, ¿no?, en la capacitación sobre el tema de palto y mango. Bueno, hoy día vamos a tener la capacitación sobre el cultivo de maíz, cómo que a través de una buena fertilización obtener nosotros, y creo que es el objetivo principal, maximizar el rendimiento en la menor área posible. Entonces, el tema es cómo aumentar el rendimiento y calidad en el cultivo de maíz. Dejo en uso de la palabra al ingeniero Diego Santamaría para que tenga bien esta capacitación, disertarla para todos nosotros. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero Teófilo. Estoy conectando ahí los audios. Todo bien, ¿no? Ahí se escucha bien. Perfecto, bien. Buenas tardes con todos nuevamente. Estamos en este circuito de capacitaciones con Agropecuaria Chimú y con la intención de poder llegar pues a todos ustedes, los productores, y bueno, para los que no me conocen todavía, ya el ingeniero está comentando, trabajo en el área técnica de Equilibra, y hoy día vamos a ver lo de cómo aumentar rendimiento en maíz, ¿no? Que básicamente la importancia de tener una buena nutrición, y vamos a ver cuál de los nutrientes es uno de los más importantes. Ahí está. Perfecto. Listo. Hoy día vamos a ver sobre la fertilización en maíz, ¿correcto? Listo. Y cuando hablamos de fertilización de maíz o cuando hablamos del cultivo de maíz, todos sabemos que es un cultivo... ¿Me escuchan? Bueno, para los que estamos conectados en el Zoom, por favor ahí para que apaguen el audio, a ver si le comentan ahí entre ustedes, se comentan entre ustedes para que apaguen el audio para tener la disertación. Bueno, les decía que el cultivo de maíz, es cierto que uno de los inconvenientes es a lo mejor... Sí, les decía que uno de los inconvenientes en el cultivo de maíz es probablemente el tema de los bajos precios que hay veces tenemos en la compra del producto, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos que buscar siempre tener los mayores rendimientos para que esto de cierta forma pueda compensar. Y acá viene el tema de, tenemos que entender que el cultivo de maíz, como en general de todos los cultivos, lo que nosotros buscamos es tener mayor rentabilidad, ¿no? Mayor rendimiento, mayor calidad, mayor rentabilidad. Y todo es lo que yo voy a lograr, va a partir de la meta que yo quiero tener, o sea, de la meta que yo me propongo, ¿no? Para lograr buscar esos rendimientos, esa calidad. Por ejemplo, hay zonas, en las zonas de selva, que sacan 3 toneladas de maíz, ¿no? Y a lo mejor en esas zonas no necesitaremos hacer
mayor cosa, no necesitaremos sembrar un buen híbrido, no necesitaremos tener una buena fertilización. Sin embargo, cuando yo busco altos rendimientos en maíz, sí necesito tener todos los factores bien controlados. ¿Y a qué factores me refiero? Desde escoger una buena variedad, un buen híbrido, ¿sí? En el caso de maíz, tener un buen suministro de riego, manejar siempre la capacidad de campo, que el suelo esté húmedo, tener una buena sanidad, un buen control fitosanitario, un buen control de cogollero, un buen control de la mancha del asfalto, y acá es importante que todo sea oportuno, una buena fertilización, un buen manejo. Yo puedo planificar lo más bonito en el cuaderno, ¿no? Los mejores productos, pero si no lo aplico en el momento adecuado, no voy a tener lo que yo espero lograr, no voy a tener el rendimiento esperado. ¿Ya? Tengo que ser consciente dónde estoy, el clima que tengo y cómo puedo hacer para un poco sacarle el mayor provecho. Y tengo que ver dónde estoy sembrando. No es igual regar o fertilizar una arena que una arcilla. Y acá es algo muy importante, por ejemplo, lo que les acabo de decir, de que todo sea oportunamente aplicado. Eso es en cuanto al riego y a la nutrición, a la sanidad. También es importante tener en cuenta las condiciones climáticas. Y acá les quiero contar una experiencia, ¿no? El tema de la luminosidad. ¿Qué tan importante es la luminosidad en una gramínea y específicamente en maíz? Experiencia propia, cuando he tenido la oportunidad de sembrar en la zona de Santa, del Valle de Santa, la orientación de surco, la densidad de siembra. ¿Ya? La densidad de siembra más o menos ya es conocida y manejada por ustedes, por quienes se dedican a este cultivo, pero la orientación de surco es muy importante. Tiene que ser perpendicular a la puesta del sol. Perpendicular a la puesta del sol. Conforme va moviéndose el sol, le va cayendo, tiene opción a que reciba más tiempo rayos de sol. Y si recibe más sol, va a fotosintetizar más. Va a aprovechar todo el nitrógeno que tú le des a la planta. La planta va a fotosintetizar más, fabrica más alimento y ese alimento se va a ir al grano. Finalmente, lo que nosotros buscamos es ser más rentables, porque de eso siempre hay que mencionar lo que dependen nuestras familias como agricultores. ¿Correcto? Bueno, hablando ya del cultivo en sí, tenemos que conocer, para ver el tema de la nutrición, tenemos que conocer las etapas fenológicas. Y en el maíz es muy usual que escuchen ustedes en cuanto a hojas verdaderas, B1, B2, B3, B4, B5, ¿no? Lo cierto es que cuando nace la plantita, la primera hoja que emerge se le llama hoja cotidelonal, que esta hoja no se considera todavía una hojita verdadera, es una hojita redonda, ¿no? Luego ya comienza a salir la hoja puntiaguda, que es la primera hojita verdadera. Y entonces ahí se conoce que la planta está en B1, B chica 1, ¿no? B1. Entonces, ¿por qué es importante conocer esto? Porque nosotros tenemos que ver que la fertilización, la alimentación de la planta es clave y estratégica en ciertas etapas fenológicas, ¿no? Es estratégicamente donde tenemos que colocarlo. Acá, por ejemplo, en B1 ya es visible el cuello de la primera hoja, B3, sistema radicular primario, sistema radicular primario detiene su crecimiento, las raíces nodales, o sea, las raíces laterales, desarrollan los pelos absorbentes, o sea, la plantita comienza a desarrollar. Pero para verlo mejor y que todos podamos identificar rápidamente qué cosa es una hoja verdadera, ustedes pueden ver aquí, tiene que estar la base de la hoja totalmente abierto. Entonces tengo la primera hoja verdadera totalmente abierto, la segunda hoja verdadera totalmente abierto, la tercera hoja verdadera totalmente abierto. Esta última hoja todavía no abre. No se puede considerar al corte de hoy día una hoja verdadera. ¿Correcto? Tiene que estar abierta la base, formando ya el cartucho, abierta la base, que si esta foto fuera tomada el día de hoy,
es probable que esta hojita verdadera esté ya abierta acá en la base mañana o pasado mañana. Entonces ahí se considerará una hoja verdadera. Y vamos a ver más adelante por qué es importante conocer estos detalles para la fertilización. Miren, otro dato importante, que en B6, o sea, cuando la plantita tiene 6 hojas verdaderas, ¿ya? Ocurre la diferenciación floral. Quiere decir que ya está formado lo que va a ser la mazorca y lo que va a ser la espiga. Ya está la diferenciación celular en la base del tallo. Entonces, por eso es que es importante conocer los momentos claves adecuados para la fertilización. ¿Ya? Luego la planta sigue creciendo hasta llegar hasta la inflorescencia, que se le conoce como BT, hasta la inflorescencia masculina, el espigamiento, que se le conoce como BT. Cuando pasa ya a la etapa de chocleo, que nosotros le llamamos coloquialmente, comúnmente, ¿no? Ya se le conoce como etapas R. Ya no es B chica, ya no es B1, B2, sino R. Y en las etapas R1, R2, R3 y así sucesivamente, vamos a ver que para fines de nutrición, R1 es muy importante porque es el límite para la asimilación de potasio. Y acá nos referimos a potasio vía foliar. Muchos de nosotros hacemos aplicaciones de potasio vía foliar. Quiere decir que máximo, cuando mi plantita está con las barbitas ahí, o sea, el choclo está con las barbitas, ¿no? Es el límite para hacer aplicaciones de potasio. Más adelante, cuando ya las barbas comienzan a secarse, ya pasó el momento y estoy gastando mi plata en vano, mi planta no va a asimilar el potasio como debe ser. ¿Ya? Igual, cuando yo hago una fertilización tardía con potasio, le meto un potasio granulado en el aporque, es muy probable que se comience a disolver cuando ya pasó la etapa. Y entonces ya la planta ya es el límite de la asimilación de potasio. Después de esto, la asimilación ya es mínima. ¿Ok? Por eso es importante conocer las etapas fenológicas. Cuando la plantita está con barbitas tiernas, es el momento último para la asimilación de potasio. ¿Ya? Luego, bueno, sigue madurando el choclo, pasa a ciertas nomenclaturas, R2, R3, conforme el grano va creciendo, va volviéndose en forma de ampollas, ¿no? Hasta llegar a grano pastoso, grano dentado. ¿Sí? Entonces, grano pastoso, ya habrán pasado 24 o 28 días desde que salió las barbitas del choclo, los estigmas, ¿no? Y el grano dentado ya de 35 a 42 días después que salieron los estigmas, o sea, la barbita de choclo. Y acá es otra etapa muy importante, R6. ¿Qué cosa es el R6? Resulta que la planta en sí le lleva todos los nutrientes al grano, ¿no? A través, pues, de la tusa, ¿no? De la tusa le va a llevar por el conducto, ¿no? Del granito que le conecta a la tusa, va a llevar todos los nutrientes para el mayor almacenamiento. Pero llega una etapa que ya este conducto se cierra y yo riegue lo que le riegue, no voy a hinchar más el grano. Entonces, ¿cómo lo puedo ver? Es que yo puedo sacar un grano y puedo ver este puntito negro. Veo este puntito negro, ya cerró el conducto de agua, de nutrientes, de la planta hacia el grano. Entonces yo ya tengo que tomar la decisión de dejar de regar y ya planificar la cosecha. Yo he visto muchos casos que le siguen llenando de agua con la intención, con la buena intención, claro está, de que siga hinchando el grano. Lo cierto es que ya no va a hinchar el grano cuando ya se formó este hilo negro en la base del grano que conecta la tusa. ¿Ya? Esta ya tiene un nombrecito que se llama capa Barker o Barker, ¿ya? Pero lo cierto es que este puntito negro ya cerró el conducto y ya no va a llenar más el grano. Por eso es importante conocer las etapas fenológicas, ¿ya? Y ahorita les voy a mostrar, ya miren
Esta curva de absorción que nos muestra en qué momento la planta necesita más los nutrientes, ¿no? Necesita, ya cuando la planta tiene ciertas etapas. Y la primera fertilización debería hacerse en esta etapa, la etapa inicial, y la segunda fertilización debe hacerse acá, ¿correcto? Acá sería la primera fertilización en B1, B2, cuando tiene una o dos hojitas verdaderas, máximo, si lo pueden hacer a la siembra, con siembra mecanizada, mucho mejor. Pero la segunda fertilización debe ser cuando la plantita tiene B6 o B8, quiere decir de 6 hojas a 8 hojas verdaderas. ¿Por qué? Porque va a comenzar su crecimiento rápido, y entonces necesita tener el fertilizante adecuado para ese momento, ¿correcto? Entonces, si yo le aplico el fertilizante tardíamente, acá por ejemplo, ya perdí una gran oportunidad de asimilación de nutrientes y lo que pueda asimilar mi cultivo ya es mínimo. He visto que, por ejemplo, quienes todavía porcan, que ya cae cada vez menos, antes aporcaban el maíz en el segundo abonamiento e incluso el caballo ya no se veía, ¿no? Entonces ya estaba muy grande, ya uno estaba fertilizando acá. Entonces no, perdón, acá. Estaban fertilizando acá cuando ya se nos pasó el tren. Lo que podía aprovechar la planta ya es mínimo. La época más adecuada de fertilizar la segunda abonamiento, que la más fuerte en base a nitrógeno, es justamente en B6 a B8, cuando la planta tiene de 6 a 8 hojas verdaderas. Claro está que tenemos que tener una nutrición balanceada, ¿no? No es solamente aplicarle nitrógeno. He visto muchos campos que solamente aplican urea o sulfato de amonio. Entonces, es cierto que la planta responde rápido y vamos a ver que justamente el nitrógeno es el elemento que genera mayor impacto en el rendimiento, pero es importante una nutrición balanceada, ¿no? El nitrógeno, fósforo, potasio, si es posible magnesio, zinc. Acuérdense siempre con lo que nosotros nos alimentamos, ¿no? La papa, el arroz, la carne. No solamente es arroz, no solamente es carne. Ciertamente no nos vamos a morir, pero no estamos con una nutrición balanceada. ¿Sí? Entonces tenemos que tener una nutrición balanceada, teniendo en cuenta siempre el suelo, el clima, los requerimientos del cultivo. Ahora los híbridos son cada vez más exigentes en cuanto a la fertilización y utilizar los fertilizantes adecuados, ¿ya? Bueno, uso adecuado de complementos, tratamiento de semillas, fertilización foliar. Y vamos a ver en cuanto al nitrógeno, permítame acá, algo está pasando, ya está. En cuanto a la fertilización balanceada, rapidísimo, los 3 elementos principales para la planta, ¿no? Los 3 elementos principales para cualquier cultivo, en este caso el maíz, es el nitrógeno, que forma parte pues de la clorofila para que esté verde, y si está verde va a fabricar más alimento, ¿sí? Si fabrica más alimento, va a traslocar más hacia el grano. El nitrógeno forma parte de los aminoácidos y las proteínas, que son justamente la estructura propia de la planta, ¿no? Los aminoácidos y proteínas para que la planta no esté estresada, esté en el alimento adecuado para que lleve al grano. El fósforo es sinónimo de la energía de la planta. Es decir, la planta necesita fósforo, y especialmente en el inicio, ¿no? Porque tienes ahí la fuente de energía para el despegue necesario, ya que el maíz es muy violento en su crecimiento. A los 60 días ya el maíz ya está más de 1,5 metros. Esa energía se concentra en la molécula ATP, ¿no? Bueno, más allá de memorizarnos el nombre de adenosina trifosfato, se trata de recordar que el fósforo forma parte de la energía de la planta, forma parte del ATP.
Y no solamente en la planta, sino también en todo ser vivo, en nosotros también, ATP, ¿no? Y esto es que cuando la molécula, el ATP, es la que concentra la energía. Cuando libera una P, un fósforo, libera la energía. Otra de las funciones que tiene el fósforo es que forma parte de la membrana celular, ¿no? Se le llama fosfolípidos. Así como está ahí, las cabecitas rojas son fósforo, entonces forma el fosfolípido. ¿Y qué cosa es el fosfolípido? Impide la entrada y la salida de los solutos, de las sustancias, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro de la célula. Regula eso. Forma parte de la membrana celular para regular la entrada y salida de las sustancias que están afuera o adentro de la célula. El otro elemento importante para el desarrollo del maíz es el potasio, ¿no? Potasio es conocido que facilita el transporte de los carbohidratos, ¿ya? Desde las hojas hacia el grano. Y además activas entre 50 y 60 sustancias, enzimas, que facilitan el desarrollo metabólico de la planta. Es importante colocarle el potasio al inicio, específicamente en maíz, para que facilite el desarrollo vegetativo y llegue el suficiente potasio sea asimilado para que ayude a la translocación de los carbohidratos hacia el grano. Acuérdense que hasta R1, hasta cuando está en barbita, el choclo en barba, hasta ahí es la asimilación de potasio. De ahí más para adelante, ya no. De ahí para adelante la planta va a utilizar lo que ya asimiló. Pues es importante aplicar el potasio necesario y de una fuente soluble al inicio. Vamos a ver, por ejemplo, acá algunas fotos de deficiencias características de potasio, de fósforo, ¿no? La deficiencia de fósforo en hojas es muy conocido, que son las hojas moradas, que se tornan moradas, y en el tema del potasio, la clorosis por los bordes de las hojas, y que si se acentúa, se necrosa, se muere el tejido, y bueno, vamos a tener una deficiencia muy marcada que nos va a traducir en baja rendimiento, acá porque no hubo la energía suficiente para que se llene la mazorca, ¿no? Y acá relacionado porque no hubo el transporte adecuado de los nutrientes hacia el grano. Entonces van a haber granos que van a quedar sin llenar, porque no hubo suficiente potasio como traslocador de carbohidratos. Algunas fotos más digitabilizadas, ¿ya? De deficiencias, una hoja normal, una mazorca normal, deficiencia de fósforo, no hay la energía suficiente, deficiencia de potasio, no llenan los granos, y una deficiencia de nitrógeno que, bueno, tampoco hay los suficientes carbohidratos para que lleguen al grano. Todos ellos van a repercutir directamente en un mal llenado de mazorca. Son los tres elementos principales, por eso se llaman los macronutrientes, los tres elementos principales para el llenado de la mazorca. Algunas fotos de otros nutrientes característicos: deficiencia de magnesio, deficiencia de azufre y deficiencia de zinc. ¿Ya? Deficiencia de magnesio, clorosis intervenal, o sea, las venas se quedan verdes y el resto de la hoja se queda amarillo. La deficiencia de azufre, el cogollo se torna amarillo y va avanzando esa clorosis, el amarillamiento, clorosis, va avanzando hacia la base. Y la deficiencia de zinc se muestra como unas partes, unos tejidos translúcidos, ¿no? Como si fuera una virosis, ¿no? Unos tejidos amarillentos, blanquecinos, translúcidos, así como se muestra en la foto, y eso da cuenta a una deficiencia de zinc. ¿Y por qué esto es importante? Especialmente el zinc, porque el zinc es activador de enzimas para el crecimiento y desarrollo de las plantas, especialmente del maíz, para que pueda metabolizar el nitrógeno, el potasio, el fósforo y cualquier otro elemento. Para eso es importante el zinc. Interviene en el crecimiento y desarrollo del cultivo.
del maíz. Como les había adelantado, si bien es cierto, la nutrición balanceada es lo más adecuado, no podemos dejar de reconocer que el nitrógeno es el elemento que genera más impacto en rendimientos para el maíz. Es el que genera el impacto más grande para el rendimiento de maíz. Por eso no es de extrañar que en muchos campos, muchos cultivos, la fertilización es muy concentrada en nitrógeno. Sin embargo, no usan la fuente adecuada, ¿no? También sabemos, porque ya está súper estudiado, que el nitrógeno es el elemento más difícil para manejar en el suelo. Muy dinámico, se mueve, reacciona, se volatiliza, se lava, es muy dinámico. Entonces, así como es el elemento que genera más impacto, es el más difícil para manejarlo, ¿ya? Entonces hay que escoger una buena fuente. Y esto acá complementa justamente la importancia del nitrógeno en el cultivo. Miren, esta es una absorción de kilogramos por tonelada producida. ¿Qué quiere decir esto? Que para una tonelada de grano que se produzca, la planta necesita una absorción de 22 kilos de nitrógeno, 4 de fósforo, 19 de potasio, 3 de calcio y 3 de magnesio. Esta es una información ciertamente antigua del 2007. Ahora los híbridos nuevos, de repente ya estamos por 25 kilos de nitrógeno, etc. Pero ¿a dónde quiero ir? Que de toda esta absorción que absorbe la planta, ¿cuánto va el grano? Porque, ojo, el grano me lo llevo. La panca, ¿no? Tengo dos opciones. O lo incorporo, pero yo tengo las opciones. Lo incorporo, lo quemo o le doy a mi ganado, ¿no? Y mi ganado después me lo va a devolver con estiércol. Pero hay un reciclamiento. Pero en el grano no hay reciclamiento, porque yo lo llevo, lo vendo, lo saco del campo. Y de esas 22 kilos de nitrógeno que absorbió por tonelada, 15 kilos se va en el grano. Quiere decir que más del 75% se va el grano. ¿Ah? 75% se va en el grano. Miren, versus el potasio o el fósforo, ¿no? En el potasio, por ejemplo, de los 19 kilos que absorbe la planta, 4 se va en el grano y 19 se queda en la paja. Entonces, yo voy a ir reciclando los nutrientes. Pero el nitrógeno se lo lleva. Es por eso que, ya nos decían acá, que el nitrógeno es el elemento que genera más impacto en los rendimientos del maíz, pero a su vez es el más difícil de manejarlo en el suelo. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante tener en cuenta que el nitrógeno es muy necesario, más tal vez que los demás, para el rendimiento del maíz. Y valga la aclaración para los que siembran otros cultivos, en el caso de arroz también es igual. ¿Ya? En arroz y maíz genera mucho impacto en el rendimiento el nitrógeno. Por eso de ahí viene la importancia de escoger las mejores fuentes de nitrógeno. Estas son deficiencias clásicas de nitrógeno, las plantas amarillentan, ya el nitrógeno en el suelo se perdió, ¿no? Ahorita vamos a ver algunos factores por el cual se pierde, pero lo cierto es que cuando la planta lo necesita, ya no hay nitrógeno. Vamos a tener las cañas delgadas, de diámetro angosto, ¿no? Y vamos a tener las plantas amarillentas, cloróticas, no va a tener la suficiente tasa fotosintética, no va a fotosintetizar bien, y si no fotosintetiza, pues no vamos a producir nada, porque no va a haber los carbohidratos necesarios para que vayan y se transformen, para que se transformen y luego vayan al grano, ¿no? Entonces, vamos a tener plantas cloróticas, más o menos, sí es la foto de la derecha y es un caso ya más extremo, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con el nitrógeno? Yo les decía que es el más inestable en el suelo. Claro, es muy dinámico, tiene varios caminos que sigue el nitrógeno. ¿Puede ser absorbido por la planta? Claro que puede ser absorbido por la planta, en forma de nitrato, en forma de amonio. La planta lo absorbe entre el 40 al 70%. Puede sufrir otros procesos, como desnitrificación. Por ejemplo, cuando hay encharcamientos, el nitrógeno
se va a perder, se va a evaporar. Eso se llama desnitrificación cuando no hay oxígeno en suelos encharcados. La planta también se puede perder por drenaje, por lavado, percolación. Claro, cuando tengo exceso de riego y apliqué una fuente de nitrato, se va a lavar cuando tengo excesos de riego. La inmovilización se da cuando el amonio es adherido a las arcillas. Esto es más relacionado en suelos muy arcillosos y en fertilizaciones con sulfato de amonio. Entonces una parte se va a adherir a las arcillas. Pero el principal problema con el nitrógeno es la volatilización, ¿ya? Y esto está súper estudiado, hay mucha información científica ya publicada en el Internet. Ahora Google tiene todo, ¿no? Entonces, la volatilización es el proceso por el cual el nitrógeno se pierde en mayor proporción, más del 60%, bueno, seamos buenos, hasta el 60% del nitrógeno se puede perder por volatilización. ¿Y cuál es el elemento que genera la volatilización? Que esto va a suceder, por ejemplo, lo que les venía diciendo, una parte se puede arrastrar, otra parte va a infiltrar, ¿no? Otra parte se va a lavar, otra parte lo va a comer la planta, pero otra parte se va a volatilizar. Y esto sucede, la volatilización sucede principalmente con la urea, en donde llega del 40 al 60% de pérdida por volatilización. ¿Y cuáles son los efectos que favorecen la volatilización? Primero, la temperatura. Temperaturas altas, más volatilización. La humedad del suelo. A suelos secos, más oreados, va a favorecer la volatilización. El tipo de suelo arenoso, muy relacionado con el anterior. El suelo arenoso favorece la volatilización. Contenido de materia orgánica favorece la volatilización. pH de suelo neutro alcalino, favorece la volatilización. El viento favorece la volatilización. Residuos de cosecha en el suelo, en descomposición, favorece la volatilización. El método de aplicación, si es superficial, también. La época se refiere si es verano o invierno. Si es verano, favorece la volatilización. ¿Y por qué todo esto? Porque en la materia orgánica, en las primeras capas del suelo, en suelos más oreados, suelos secos, están ciertas sustancias que degradan la urea, lo degradan rápidamente, ¿ya? Generando una descomposición violenta, y eso hace que el nitrógeno que se va transformando a amonio, ¿no? Se reaccione y se pierda como amoníaco. Miren, esto es lo que sucede cuando caen las pepitas de la urea al suelo. ¿Ya? En el suelo hay unas enzimas que yo les mencionaba que se llaman, estas enzimas se llaman ureasas. Estas ureasas están en los residuos orgánicos, de la materia orgánica, de los compuestos en descomposición, de los residuos de cosecha. Y en las mismas capas superficiales está la ureasa. Si hay suelos secos, hay más ureasa porque hay más, estas ureasas son secreciones que provienen de bacterias, que son las que descomponen. Y la actividad bacteriana está en las capas superficiales, en suelos secos, aireados, ¿no? Y donde hay residuos de materia orgánica. Va a ser atacado por estas enzimas y esto va a producir una fuerte volatilización. Y lo que la planta no va a comer, porque todo se va a transformar tan rápido, la planta no lo va a comer, el resto se va a lavar. Lo que la planta no consume, se lava. Y esto sucede porque en la primera etapa sucede que el pH de esa zona aumenta 9 o hasta 9, y esto desestabiliza el amonio y se transforma a amoníaco. Se transforma a amoníaco. Y el amoníaco es un gas y este se evapora. Esa es la razón por la cual el nitrógeno de la urea no se aprovecha. Cuando cae al suelo, se descompone violentamente, se transforma a amonio, pero en vez de seguir su camino hasta nitrato, como subió el pH, ese amonio se transforma a amoníaco. Y el amoníaco es un gas. Incluso sube el pH, ¿no? Incluso cuando el suelo es ácido, pH menos de 7, pH de 5.5 el suelo, pero conforme se va disolviendo la urea,
te va cambiando el pH de esta zona donde se va disolviendo, te lo cambió el pH. Al cambiar el pH, el amonio, ¿no?, que se va transformando en la urea, el amonio se desestabiliza y se transforma en amoníaco. Y el amoníaco ¡pum!, se volatiliza, es un gas. Entonces ahí se está perdiendo no solo el nitrógeno, sino también nuestra plata. ¿Ya? Entonces ahí es por eso que el nitrógeno en la urea no es tan eficiente cuando queremos hacer una buena fertilización. Esto es lo que les comento. El pH, digamos, adecuado es entre 6.5 a 7. Imagínate que te sube el pH de 8 a 9. Me va a limitar no solamente, o sea, no solo se va a volatilizar el nitrógeno, también si por ahí hay fierro, manganeso, boro, zinc, cobre, no lo va a utilizar. Me va a bloquear incluso hasta el fósforo. Por eso es importante no tener, o sea, no usar este tipo de insumos que suben el pH y además de que provoca la volatilización, te va a bloquear los otros elementos. Algunos efectos de la volatilización de la urea. Ese gas que se llama amoníaco es tóxico, ¿no? Uno si ha tenido la posibilidad de entrar a almacenes de fertilizante, de urea, ¿no? Percibe un olor medio como a plastilina, medio un olor característico. Eso se llama amoníaco, ¿ya? Y esto, así como es un gas tóxico para nosotros, también es un gas tóxico para las plantas. Por eso se dice que es, por ejemplo, en almacenes de campo, con mucho cuidado que jugando los niños puedan quedar encerrados, se quedan a dormir ahí y puedan tener una intoxicación con este gas amoníaco, ¿ya? Porque es un gas tóxico, así como para las plantas, también para para nosotros, ¿ya? Y acá nosotros tenemos el tema de Super N, que es la fuente nitrogenada, que nosotros tenemos la alternativa, que es de alta rentabilidad, cuida el medio ambiente y lo principal que te da la tranquilidad de que tú has fertilizado un fertilizante que no se va a volatilizar. ¿De qué se trata? Super N es una urea granulada revestida con una sustancia que va a evitar el ataque de estas enzimas que se llaman ureasa. Entonces, la descomposición va a ser más amigable, más armónica, más prolongada y no se va a volatilizar el nitrógeno o la volatilización es mínima. Se mantiene como amonio y luego es transformado ya a nitrato para que la planta pueda tener su nutrición normal. Promueve la nutrición en el momento correcto y de la forma más ventajosa. ¿Por qué usar Super N? ¿No? Contiene la misma concentración de una urea normal, no estás aplicándole menos. Muchas veces los productos mejorados que nos llegan, sí, son mejorados, pero tienen menos nutrientes. En el caso del Super N, no. Super N tiene el mismo 46% de nitrógeno, pero es mucho más eficiente, prácticamente no se pierde nada del nitrógeno que apliques. ¿Correcto? El cultivo necesita, recibe el nitrógeno que la planta necesita, ¿no? Y si lo aplicas al boleo, no se volatiliza por más de 10 días. ¿Y cuál va a ser el efecto de esto? Que yo voy a ver en mi planta verde durante más tiempo, porque está asimilando el nitrógeno. Acuérdense que el nitrógeno formaba parte de la clorofila, sustancia verde que fabrica alimento. Entonces, voy a tener mi planta verde durante más tiempo. Los tallos van a estar más gruesos, fabricando más alimento, para que luego llegue a la mazorca. Y ojo, lo puedes mezclar con cualquier fertilizante, con cualquiera, sin ningún problema. Este es un ejemplo, nos pidieron los clientes, porque esto sale de ustedes, de los productores, mezclar el Super N con sulfato de amonio. Listo, lo hemos mezclado, le hemos puesto algo de fósforo, algo de potasio, pero bastante bajo, y le hemos mezclado con sulfato de amonio. Y tenemos nitrosulfato SN. Entonces, esto se puede hacer la mezcla con cualquier producto. Super N te permite hacer la mezcla con cualquier fertilizante.
¿Y cómo funciona Super N? Bueno, van a caer las pepitas de Super N y va a querer ser también atacado por la enzima ureasa, ¿ya? Va a querer ser atacado por la enzima ureasa, pero como tiene este inhibidor amarillo, la volatilización va a ser mínima porque el pH no lo sube hasta 9. Se mantiene, el pH se mantiene. Entonces, al mantenerse, el amonio no se desestabiliza y no se forma amoníaco. Sigue su camino normal de amonio a nitrato. Super N. Este es el fertilizante que nosotros estamos recomendando fuertemente para el cultivo de maíz y para el cultivo de arroz. Ya hay muchas experiencias con el tema de Super N para mejorar los rendimientos. Miren, por ejemplo, estas son pruebas digamos, semi de laboratorio, porque lo podemos hacer también en campo. Estos tubitos se llaman tubitos Draget, ¿ya? Que cuantifican la volatilización, ¿no? Entonces tenemos estas pruebas de laboratorio en donde se puede visualizar que con una urea normal a los 5 días ya todo la volatilización ya se produjo a los 5 días, incluso comienza a los 2 días, mientras que con Super N es mínimo, ¿no? O sea, por eso es que es mucho más eficiente que una urea normal. Las otras, pero nosotros podemos hacerlo en campo o en casa, unas pruebas más rápidas, que le llamamos nosotros las pruebas de olor. Ponemos urea y Super N, ¿no? Vamos a evaluar los dos. Hacemos esto en un frasquito. Ojo, el frasco con arena ligeramente húmedo. Si quieren, le ponen la profundidad de un dedo de agua, no más. ¿Ya? Porque en suelos oreados es donde ustedes pueden percibir mejor el cambio, ¿ya? Entonces, les decía, suelo pero ligeramente húmedo, ponen en la forma superficial, como ven en la foto, urea y en otro Super N. Los tapan, pueden ayudarse con una bolsita para que sea más hermético, y a los 3 días lo destapan. Y pueden ustedes olerlo, ¿ya? Les sugiero que huelan primero Super N. Van a ustedes percibir que el Super N huele a barro, ¿no? A tierra. Y el de la urea que van a oler va a tener un olor, pero bien fuerte, bien potente. Lo que van a oler ahí ustedes es el amoníaco, que es el gas tóxico. Lo que se está perdiendo, el nitrógeno, se está perdiendo nuestra planta y nuestra planta no se está alimentando como debe ser. Este es un ensayo que tuvimos con un plan de fertilización completo para maíz, en donde le propusimos al productor cambiar su urea por Super N. ¿Ya? Cambiamos la urea por el Super N. Y miren la diferencia de rendimiento. Y ojo, boleado y enterrado. Enterrado tuvo mayor rendimiento que boleado, pero con una diferencia de 70 kilos, ¿no? Que se justificó versus la mano de obra que se utiliza haciéndole la aplicación enterrada. Entonces, en términos generales, da igual aplicar boleado que aplicar enterrado Super N. Versus el testigo, que fue con urea, ambos produjeron casi 1,2 toneladas más. No, perdón, 2 toneladas en promedio, más o menos, 2 toneladas más de rendimiento. 2 toneladas, estamos hablando de casi el 20% más de rendimiento. ¿Ya? Y miren acá, si ustedes se percatan, lo que les comentaba del momento de la fertilización, que es muy importante, es en B6 a B8, a la cintura nomás. No, que está muy chica, no, ese es el momento adecuado porque aquí comienza el crecimiento rápido del maíz. Si te demoraste una semana más, ya lo vas a encontrar a la altura del hombro el maíz. Entonces, el momento adecuado para la fertilización es en B1, B2, o sea, más o menos 10 a 15 días máximo después de la siembra, aplicas tu fertilizante. Si lo puedes aplicar en la siembra mecanizada, mejor. Y el segundo abonamiento, que es puro nitrógeno, en B6 a B8, a la cintura. B6 a B8. ¿Ya? Entonces, estas son experiencias muy, muy palpables en donde este es un suelo
franco arenoso tirando para arena franca, ¿ya? O sea, es bastante, bastante arenoso. Ahora, la idea es, les hablaba yo de tener una fertilización balanceada. Entonces, tenemos nosotros la opción de complementar el fertilizante nitrogenado con una fuente de NPK para el primer abonamiento. Y acá nosotros tenemos una alternativa que es Yaramila Cabal. Yaramila Cabal, ya ustedes están viendo ahí el logotipo y dirán, oye, pero ¿qué? ¿No es Romero Fertilizantes? Los que todavía de repente no lo saben, nosotros tenemos una alianza ahora con Yara para la distribución de la línea Yara. Y este producto se acomoda muy bien para el primer abonamiento de maíz, ¿ya? ¿Y cómo ayuda en el Yaramila para el maíz? Porque te da, para comenzar, dos fuentes de nitrógeno. El nitrato, que es rápido, ¿ya? Y te da el amonio, que es un poquito más lento. Entonces tienes para un rápido despegue con Yaramila Cabal. Tienes dos formas de nitrógeno. Y ojo, la importancia es que el nitrato facilita la absorción de los otros elementos como calcio, magnesio, potasio, ¿no? Versus el amonio, que si tenemos un exceso de amonio, por ejemplo, sulfato de amonio en exceso, te va a ir bloqueando el amonio, la asimilación de los otros elementos. Lo interesante es tener una nutrición balanceada o, al inicio me refiero, o trabajar con Super N, donde la transformación del amonio y del nitrato va a ser de forma amigable, y vas a terminar dándole nitrato a la planta. Una de las ventajas que tienes con Yaramila Cabal es que conforme se va solubilizando, se va disolviendo, todos los nutrientes van a estar a la vez. Entonces, todos los nutrientes van a estar a la vez disponibles para la planta. Esa es una de las ventajas principales que tienes con Yaramila Cabal. Todos los granos, todos los nutrientes en un solo grano. Todos los nutrientes en un solo grano. El Yaramila Cabal tiene nitrógeno, fósforo, potasio, que ahorita vamos a mostrarlo acá, ¿no? Entonces, ya se nos viene el tema del abonamiento y nos toca decidir qué cosa aplicar, cuándo aplicar, en qué momento aplicar. Siempre teniendo en cuenta el balance adecuado de los nutrientes. Ojo acá, nosotros siempre vamos a recomendar que ustedes traten de hacer siempre un análisis de suelo. Si en caso no lo pueden hacer, ¿no? Nosotros les damos un programa de fertilización referencial con el cual están muy coberturados, porque está hecho en base a lo que el cultivo absorbe, en base a la curva de extracción, ¿ya? Entonces, podemos darles un plan de fertilización referencial. Lo ideal es hacer análisis de suelo. Siempre vamos a motivar y vamos a sugerir que hagan los análisis de suelo, ¿ya? Así como esto. Este es un análisis de suelo común, ¿no? Un análisis de caracterización, donde tienes el pH, la conductividad eléctrica, materia orgánica, fósforo, potasio, la SIC, que es la capacidad de intercambio catiónico para que se retengan los nutrientes, y los demás cationes ahí listos para que puedan ser absorbidos por la planta. Entonces, esto es un análisis de suelo. Si ustedes creen conveniente, apóyense en nosotros, en Romero Fertilizantes, a través de Agropecuaria Chimú, para la interpretación de los análisis de suelo y darle las mejores recomendaciones ya más puntualizadas para cada campo. Este es el programa de fertilización que nosotros recomendamos. Cabal, que es la fórmula 10-20-20, NPK, 10 de nitrógeno, 20 de fósforo, 20 de potasio, 10-20-20, y Super N al inicio. Ambos al inicio, sea siembra mecanizada o en B1 o B2. ¿Ya? Y lo importante de acá es que los dos tienen el mismo tamaño de pepa, el mismo tamaño de grano. Lo puedes mezclar los dos en tu tolva para la siembra mecanizada, para que apliques el fertilizante,
o lo puedes mezclar y no vas a tener ningún inconveniente que el granito de la urea chiquita se cayó, se fue hasta el fondo. No. Acá tienes el mismo tamaño de grano. Cabal, 350 kilos por hectárea y 150 kilos de Super N. Y en el segundo abonamiento es clave y muy importante que sea entre B6 a B8. 6 hojas verdaderas a 8 hojas verdaderas. Si hoy día, que estamos jueves, yo veo que mi planta tiene 6 hojas verdaderas, jueves, yo tengo que estar programando mi fertilización máximo el día lunes, que ya va a tener en 8, va a estar en 8. Entonces, tratemos de manejar esos rangos de 6 a 8 hojas verdaderas. Recuerden lo que les acabo de explicar, la hoja verdadera es la hoja puntiaguda, donde abajo la base está abierta. Si no está abierta, todavía no es una hoja verdadera. ¿Ya? Super N, en el segundo abonamiento, 9 bolsas, 9 sacos, suficiente. En los campos que son más pesados, más arcillosos, más buenos, puede ser hasta 9, y en los campos que son más pobres, arenosos, pueden ser 10. Digamos que un buen promedio es 9 bolsas de Super N en el segundo abonamiento. Y acá yo les quiero comentar sobre la importancia del zinc, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que el zinc no está disponible en suelos alcalinos, los suelos de la costa. Y el zinc es importante para el metabolismo de todo ser vivo, ¿ya? Tanto de las personas como de las plantas. Interviene en la formación de hormonas, de la leucina, interviene en la síntesis de la clorofila para que el nitrógeno funcione, necesita zinc. Para que el potasio trasloque el carbohidrato, necesita que se forme el carbohidrato. Entonces, para esa formación de carbohidrato necesita zinc. Interviene en la formación del ADN incluso de la planta. Interviene en el desarrollo del grano de polen para que se fecunde la mazorca y haya más grano. ¿Ya? Sin embargo, no está disponible en suelos alcalinos. Por eso es que es importante programar aplicaciones de zinc. Nosotros tenemos acá una alternativa. Ustedes tendrán ahí el abanico, ya que nosotros recomendamos Yarathera Rexolin de aplicación vía foliar, más o menos de medio kilo a 1 kilo por hectárea. Luego de la primera fertilización, ya cuando esté en B3, B4, ¿no? Una semana después, a lo mejor del abonamiento, aplicar entre 0.5 a 1 kilo por hectárea. No es mucho, pero ya te da me refiero a que no es mucho económicamente hablando, ya, pero te va a dar el zinc suficiente para que la planta ayude a metabolizar todos los procesos de la planta, ¿no? O sea, la planta durante su crecimiento y desarrollo está constantemente con reacciones enzimáticas, reacciones metabólicas. Para eso necesita el zinc, durante todo el crecimiento y desarrollo. Bueno, y para ir terminando la presentación, que ustedes se habrán podido dar cuenta, ha sido muy abocada a la importancia del nitrógeno, porque es así, el maíz necesita bastante nitrógeno y es el elemento que genera más impacto, ¿no? No quería dejar de pasar la oportunidad para mostrarle que para que tengas un apoyo en la retención de los nutrientes, es muy interesante utilizar los ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, materias orgánicas, toda materia orgánica que puedas aplicar, excelente. Si los residuos de cosecha, incorpóralos. Tienes guano de tu corral o guano, puedes conseguir guano, aplícalo. ¿Ya? Normalmente suele ser insuficiente esto. Es por eso que nosotros recomendamos complementar con el uso de ácidos húmicos. Nosotros tenemos una alternativa acá, ¿ya? Que se llama Evolumic, que es a base de ácidos húmicos, fúlvicos, ¿ya? Que es una tecnología patentada de extracción de 7 procesos incluso. Es un producto estadounidense, gringo. Hay que reconocer que los gringos hacen cosas buenas. Entonces tenemos esta alternativa de ácidos húmicos de la línea Actagro, que es una línea estadounidense donde te dan
además de ácidos húmico-fúlvico, tienes ácidos orgánicos que no lo dicen porque es su proceso patentado, ¿no? Entonces, es muy asimilable, te va a ayudar a retener los nutrientes, retener la humedad. En otras palabras, te va a dar todos los beneficios que te da la materia orgánica, ¿correcto? Te va a dar la mayor retención de nutrientes, te va a activar la flora bacteriana, te va a dar resistencia contra las sales, te va a retener el agua, te va a disponibilizar los nutrientes, etc. Todos los beneficios de la materia orgánica te va a dar Evolumic, todos. Y con la garantía de la línea Tagro, que es una empresa multinacional, es una empresa estadounidense de alto respaldo, que tiene patentes, ¿no?, en los procesos de extracción. Y es un producto bastante accesible. Este es, por ejemplo, un ensayo rapidísimo con el efecto de Volumic para la retención de humedad. Si te retiene humedad, te está reteniendo los nutrientes, ¿no? Porque los nutrientes están en la solución suelo disponibles ya para la asimilación de la planta. Entonces, si te retiene humedad, te está reteniendo también los nutrientes. Y bueno, para terminar, esta es la última diapositiva, tenemos una línea de fertilizantes solubles, ¿no? Balanceados para cada etapa, ¿correcto? Tenemos nuestra línea foliar, se llama Nutriban, tenemos Nutriban iniciador, acelerador, granos y protector, con diferentes proporciones para cada momento. Por ejemplo, si estoy en R1, donde veíamos que el potasio ya estaba en el límite, puedo aplicar un acelerador o un al grano, ¿no?, que es básicamente fósforo-potasio, ya para el llenado de grano. ¿Correcto? Si estoy en las primeras etapas, puedo aplicar un Nutriban iniciador para fomentar el tema del enraizamiento, ya más cargado en fósforo. Bueno, es eso hasta ahí. No sé si tienen alguna pregunta. Con todo gusto, voy a activar mi cámara. ¿Tendrán Bien. alguna pregunta, por favor? Gracias, Diego. Bueno, a veces el producto, pues, Super N revestido, ¿no? Con la capa para evitar la volatilización, sobre todo. Creo que muchos agricultores pueden estar en la duda de, después de aplicado, a los cuántos días ya la planta puede asimilar el nitrógeno, ya que en tu presentación has comentado que a veces puede estar ahí, se puede decir, al ambiente botado, y hasta más o menos los 10 días no pierde, ¿no?, nitrógeno por volatilización. Entonces, puede crear la duda en los agricultores de que no es rápido, no es asimilable rápido por la planta. No sé si ahí nos puedes aclarar un poco más. Sí, a ver, la urea es un fertilizante violento. Tú la aplicas, rapidito se descompone, al día siguiente ya está. En el caso de Super N va a estar disponible a los 2 días o a lo mucho 3 días. Tampoco es que va a estar disponible nunca, no. A los 2 días, 3 días ya está disponible. Pero miren, más o menos va así. La urea está disponible, tú la aplicas hoy día, mañana está disponible, pero se perdió a los 7 días. Ojo, te duró 7 días. El Super N está disponible en el segundo o tercer día, pero te duró 25 días, 25 días o de 20 a 25 días. Hay una gran diferencia del día 2 o día 3 hasta el día 20-25. La urea está disponible desde el día 1, pero se perdió al día 7. Entonces, es por ahí que se pierde muy rápido el fertilizante de la urea. La eficiencia es baja. Gracias. ¿Alguna otra pregunta por parte de los que están conectados, por favor? Buenas noches. Roger Medina le saluda. Hola, Roger, ¿cómo estás? Justamente habías hecho un ensayo con Super N que estaba por encima de 2 toneladas en el rendimiento comparado con la urea. Sí. Quisiera saber cuántas bolsas de urea utilizaste para determinar que te dio 9,5 toneladas y 12 toneladas con Super N.
déjame acordar, fueron 9 bolsas de urea. Perdón, ojo, 9 bolsas de urea en el segundo abonamiento. Y en el primer abonamiento, acá utilizaron el 4 de urea, 4 de fosfato y 2 de cloruro. Ahí no utilizamos cabal, solamente le cambiamos la urea por Super N. Entonces se mantuvo, en el tratamiento Super N, se mantuvo el fosfato, se mantuvo el cloruro y se cambiaron las 4 bolsas de urea también por Super N. Entonces se cambió básicamente solamente la urea por Super N. En el primer abonamiento, las 4 de urea se cambió por 4 de Super N, y en el segundo abonamiento se cambiaron las 9 bolsas de urea por 9 bolsas de Super N. ¿La aplicación del segundo abonamiento fue en suelo en seco o en húmedo? Fue en húmedo, después de regar como que a los 2 días, porque era un suelo oreado, un suelo franco arenoso tirando para arena franca. Después de 2 días de regar, se aplicó el abonamiento. Otra consulta, según tu experiencia, ¿es mejor aplicar el segundo abonamiento en suelo seco o en suelo húmedo? Comparando dónde se pierde menos la urea por volatilización. Se va a perder menos en suelo húmedo, ¿ya? En suelo seco se pierde mucho más, porque vas a tener más actividad de la enzima ureasa que te decía, ¿no? Porque viene de bacterias que están propias en el suelo y estas requieren oxígeno. En suelo húmedo va a ser menos pérdida. También es importante que si tú aplicas urea, algo vas a ayudar aplicándolo enterrado con palana, ¿no? Sin embargo, lo que tú puedas hacer para disminuir la pérdida, siendo suelo húmedo, o sea, infiltrando la urea, haciendo que infiltre, o ¿cómo se llama? O aplicando por pullado, el apoyo va a ser mínimo. Siempre vas a tener pérdidas altas. Hablábamos de que la urea se pierde entre 40 y 60%. Bueno, si lo haces en suelo húmedo, si lo entierras, tendrás una pérdida de 40%. Si lo haces en suelo seco y expuesto, es probable que tengas una pérdida de 50, 55%. Pero por eso es que existen ahora otras alternativas como Super N, que tienes justamente este revestimiento que lo puedes aplicar expuesto, como puedes ver el ensayo acá, puedes tirarlo expuesto, vas a hacerlo enterrado y la diferencia es mínima entre estos, pero es mucho más que la urea. Y acuérdate, a diferencia de un microelemento, que su mismo nombre lo dice, micro, en el caso de Super N es un macroelemento y todavía es el nitrógeno el que genera más impacto en el rendimiento del maíz, es donde tenemos que ponerle más atención, el nitrógeno. Sí, sí logré responder. Para agregar algo, bueno, yo he tenido entendido que la urea aplicándolo en suelo seco se pierde un 10 a 20% menos por volatilización que en suelo húmedo. No, no. Justamente, a ver, una vez asistí a una charla hace tiempo y busqué en la literatura que se puede encontrar por internet y tengo esa duda, porque si tú me dices que se pierde, es mejor aplicarlo en suelo húmedo que en suelo seco, pero yo tengo la información y a la inversa. No sé si me podrás pasar o qué información has buscado eso o un ensayo que hayas tenido en aplicaciones de urea en suelo seco o en suelo húmedo, por favor. Claro, claro que sí, te paso toda la información. Está en el Google, ¿eh? Te paso toda la información, ¿no? En suelos secos la volatilización es mucho mayor, en suelos secos. En suelos húmedos, el nitrógeno que se va solubilizando va a infiltrar, ¿no? Es dinámico, se va a infiltrar y si tú le riegas después, incluso vas a infiltrar y el nitrógeno va a tener más dificultad que el gas salga, porque los poros están más cubiertos de agua.
Entonces vas a tener más dificultad que el gas salga y va a estar ahí el amoníaco que no puede salir, regresa por ahí amonio y por ahí. O sea, esa es la explicación. En suelos húmedos, la volatilización tiende a ser menor. ¿Ya? Si tú aplicas una urea enterrada y riegas después, vas a tener un poquito más de eficiencia. Porque vas a permitir que el nitrógeno entre al suelo. Va a tener más dificultad para que volatilice. En suelo seco, se va a perder más rápido el gas. Se va a perder más rápido el gas. Están todos los poros abiertos ahí. Se va a perder rapidísimo. Pero para que cuando se aplica urea, ¿cuántos días demora en pasarse a nitrato o amonio? O sea, debe haber hay unos ciertos días, porque para que se pierda inmediato es un poco difícil. Se toma No, o sea, algunos días me refiero para que se figurativamente pierdan. hablando. Claro, claro que sí. Figurativamente hablando, se pierde rápido. Obviamente hay un proceso. Estábamos hablando que la urea te dura entre 1 a 7 días. No es que toda la urea se va a transformar en el día 1 y ya en el día 2 ya no hay. No, hay un proceso. Ese proceso está regulado por bacterias. En la primera etapa es las uriasas, las enzimas uriasas, que se transforman en la urea al amonio, y en la segunda etapa de amonio a nitrato son son bacterias aeróbicas, nitrosomonas o nitrobacter. Entonces, estas bacterias ya van a hacer la siguiente descomposición. Pero la primera etapa es la etapa crítica en la descomposición de la urea, ¿ya? Que son atacados justamente por esta enzima uriasa, en donde la descomposición es violenta, ¿ya? Y todo el amonio, toda la urea se va a transformar en amonio, pero como sube el pH, desestabiliza el amonio y comienza la volatilización. Entonces, así como está disponible en el día 1, en el día 1 también va a comenzar a volatilizarse. En el día 2 también comienza a volatilizarse. Por acá les enseñé una foto de esto. Día 5, mira, día 2 con la urea. No es que se volatilizó todo. No, 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 no. Pero ya comienza el proceso de volatilización. Día 2 ya comienza el proceso de volatilización. Día 5 ya el proceso de volatilización está en el pico. ¿Correcto? Es por eso que día 7, día 8, ya el nitrógeno de la urea ya no está disponible, porque ya se volatilizó. A diferencia, por ejemplo, con Super N, recién comienza una ligera volatilización al día 5. Y si vamos haciendo la progresión, esto de acá llegará a volatilizarse algo más recién al día 15, al día 20, donde ya la planta ya absorbió el fertilizante que necesitaba. Por eso que eso es un inhibidor parcial de la volatilización. O sea, te retarda ese proceso de volatilización, pero no te retarda la solubilidad. Los dos son altamente solubles, los dos son ureas. Uno sin el inhibidor y el otro con el inhibidor. Los dos se disuelven, pero uno se va a volatilizar, se pierde, porque va a ser atacado por estas enzimas, y el otro no. El otro va a seguir su camino tranquilo a amonio y a nitrato. Entonces, uno va a estar disponible desde el día 1, pero se pierde el día 7, 8. El otro va a estar disponible desde el día 2 o 3, pero va a estar disponible hasta el día 20. Entonces, es una gran diferencia, más aún en maíz, que tú lo aplicas en B8 a los 40, 45 días, y al día 60 tu planta creció como 40 o 50 centímetros. Comienza el crecimiento rápido. Por eso es que necesitas un fertilizante que te dure. Esa es una de las ventajas por el cual tienes que no solamente aplicar en el momento adecuado, sino el fertilizante adecuado. Ingeniero, en verano generalmente cuando las temperaturas están por encima de 25 grados, en caso de la urea versus el nitro-N, ¿cuál es la eficiencia de cada uno de ellos?
más o menos una temperatura arriba de los 25 No, grados. en verano, pues, a ver, acuérdate que el ingeniero, el tema de los nutrientes no es matemática, no es parametrado, el suelo es dinámico, hay interacciones y el suelo depende de la humedad, depende del clima, depende de las fuentes que nosotros apliquemos, depende y de los otros elementos que apliquemos. Entonces, por eso es que nosotros en la dinámica de los nutrientes en el suelo se manejan rangos entre 40 a 60% en el caso de las pérdidas de la urea. En el caso de Super N, las pérdidas serán mínimas entre un 10 a máximo 15%. ¿Por qué? Porque, bueno, efectivamente van a haber pérdidas, pero es mínimo. Ustedes pueden ver acá, lo pueden ver acá en la foto. Las pérdidas van a ser, pero mínimo. Entonces tú tienes más nitrógeno que la planta va a asimilar. Respondiendo a su pregunta, si los rangos son amplios, entre 40 a 60, los factores que afectan la volatilización, uno de ellos es justamente la temperatura, ¿no? Además del viento, la temperatura es temperatura de calor. Si yo lo dejo tirado, por ejemplo, vamos a un ejemplo práctico. En el cultivo de arroz, se siembra en verano, el fertilizante se queda expuesto, porque lo siembra al voleo, ¿no? Incluso tengo residuos de cosecha, porque le incorporo el arroz. Tengo, no sé, pH alcalino. Tengo varios factores que van a afectar favorablemente la volatilización, ¿no? Entonces son una suma de factores que yo voy a tener más volatilización que otro. Si hago lo que comentaba el colega, ¿no? Y si lo incorporo la urea, ya, perfecto, lo incorporaste. Si las temperaturas es invierno, bueno, temperatura más frío. Si tengo una humedad adecuada, bueno, si tengo este tipo de suelo más arcilloso, que se va a quedar retenido ahí el fertilizante. Entonces, tengo condiciones en que la volatilización no va a llegar a su máximo, se va a quedar en 40% de volatilización. ¿Gané 20%? Claro, ganaste 20%. Hay que manejar todas las condiciones favorables para optimizar la urea. Lo mejor que puedes hacer para fertilizar una urea es aplicándolo incorporado, o sea, apoyado, a porque, o fertilizas y riegas para que incorpores suelo húmedo y lo incorporas, ¿correcto? Entonces, tienes esas alternativas en donde vas a mejorar la eficiencia, pero igual el rango de volatilización es muy alto, de 40 a 60%. Es mejor utilizar estos productos que tienen inhibidor de ureasa, como Super N, que ya te da la tranquilidad que la eficiencia de la urea va a ser mucho más alta. Buenas noches, ingeniero. Sí, Sí, buenas noches. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, adelante, sí. adelante. Ingeniero Alberto. ¿Aló? ¿Ingeniero? Adelante, por favor, adelante. Oh, sí, buenas noches. Sí, le escuchamos. Acá me han enviado algunas respuestas por WhatsApp que me están, no, como estoy con la pantalla, no puedo ver el Facebook, pero me están preguntando acá, por ejemplo, me dice Emerson Urquiaga, que entiendo nos está escuchando. Buenas noches, se recomienda para el sembrío de maíz, pero para chala en suelo arenoso, el Super N, ¿cómo lo recomienda? Y acá mi respuesta es que la fertilización de maíz chala es muy similar a la fertilización de maíz en cuanto a las fuentes. En el caso de maíz chala, puedes bajar la dosis de nitrógeno en el segundo abonamiento. ¿Ya? Puedes bajar la dosis en el primer abonamiento
también, pero tienes que aplicar, te va a ayudar mucho el tema del Super N de todas maneras, porque el maíz chala tú lo vendes, lo que a ti te van a pagar es hoja verde, hoja frondosa. Entonces, eso vas a ganar con Super N. En el segundo abonamiento, de repente ya no van a ser 9 bolsas, serán de repente 6, ¿no? O, dependiendo, si es suelo arenoso, es probable que sea 7. Si es suelo arcilloso, probablemente que sea 6. En el primer abonamiento, de repente ya no serán 7 bolsas de cabal, sino serán 5 bolsas. Puedes bajar, porque finalmente tú no vas a cosechar grano, tú vas a cosechar panca. Entonces, puedes bajar la cantidad de fertilizante, pero tienes que aplicar el nitrógeno que te va a favorecer mayor masa foliar, mayor área foliar, tu hoja más verde durante más tiempo. ¿Ya? Porque en chala lo que tú vendes es justamente la hoja, ¿no? Hoja verde frondosa. Tengo otra consulta acá que nos escribe Carlos Carrasco. ¿Es recomendable aplicar Super N al inicio de formarse la mazorca? Puedes utilizarlo, Carlos, puedes utilizarlo, pero si tú aplicas en el segundo abonamiento cuando está entre 6 a 8 hojas verdaderas, el nitrógeno con Super N te va a llegar en la cantidad suficiente hasta el inicio de la mazorca. Entonces, ya no sería necesario. Cuando aplicas, por ejemplo, urea, ¿ya? Vas a tener que hacer un tercer abonamiento, a lo mejor cuando tu planta esté en espiga, ¿no? O en B10 más o menos. Vas a tener que hacer un tercer abonamiento si quieres hacerlo óptimo. En el caso con Super N ya no es necesario. Tengo otras validaciones en donde hemos validado con 2 versus 3 fraccionamientos utilizando Super N y los resultados son los mismos. Por eso es que nosotros recomendamos solamente 2 abonamientos utilizando Super N. Utilizando urea va a depender de muchas cosas, si el suelo y otras cosas para que puedas hacer un tercer abonamiento incluso. Voy a ver otra pregunta acá. Dice, bueno, acá me están preguntando ya sobre el Evolumic. Juan Salvador me pregunta en qué momento aplicar Evolumic. Bueno, como todo ácido húmico, se recomienda siempre al inicio. 20 litros por hectárea, ya diluido, 5 litros por cilindro, 4 cilindros, que sería 20 litros de producto por hectárea, y lo aplicas en drench. Esa solución que hiciste de 5 litros de producto por cilindro, lo aplicas en drench con mochila palanca, sin boquilla, y lo aplicas en drench. Al fondo de surco, a los 15 o 20 días de sembrado, entonces esa es la forma como podrías aplicar Evolumic. Me pregunta acá César Quispe, ¿las ureas azuladas o verdes son también recubiertas con inhibidores de ureasa? Entiendo que son otros productos y hasta donde sé, la respuesta es sí. Son inhibidores de ureasa. Hay diferentes calidades de inhibidores de ureasa. La de nosotros proviene de Estados Unidos. ¿Ya? Es un inhibidor de ureasa de Estados Unidos, la urea amarilla, que es justamente lo que me pregunta César Quispe más adelante, si la de nosotros es amarilla. Sí, efectivamente, como has visto en las fotos, nuestro producto es amarillo, el inhibidor de ureasa que tenemos es estadounidense. Entonces, es de alta calidad. No sé, me están llegando, esas son las preguntas que me han llegado desde el Facebook. ¿Alguna otra pregunta? A ver, acá están escribiendo. Johanna Lorenzo me pregunta para el cultivo de arroz, ¿cuál es la dosificación? Bueno, en el cultivo de arroz son 4 abonamientos. Si gustas, Johanna, déjanos por favor por mensaje, déjanos tu correo para poderte enviar el plan de fertilización para arroz, porque de repente no te lo voy a poder decir de la mejor forma, de forma hablada, porque son 4 abonamientos.
¿ya? Y también intervienen otros elementos, porque el arroz necesita otras fuentes, otros fertilizantes adicional a su perenne. Dice, desde Bagua todavía nos, qué gusto, José Manuel Rentería, gracias por seguirnos desde Bagua. Juan Pablo Dávila nos dice, en un suelo turboso, ¿qué tipo de fertilizante se puede utilizar? ¿Urea o superene? Turboso entiendo que tiene turba, ¿no? Entonces, habría que ver dónde estás. Si estás en la sierra, ¿no? O estás en ceja de selva. Lo cierto es que son suelos fríos. Si hay turba, son suelos fríos a lo mejor. Podrías aplicar urea, sin embargo, yo te recomiendo Super N a menor dosis. Super N a menor dosis. Vas a tener mayor eficiencia que la urea. Después veo otra acá. Dice Richard Narciso, en la provincia de Virú se fertiliza la alcachofa con los fertilizantes Romero. Ah, qué gusto, gracias, Richard. Bajo riego por gravedad. Mi pregunta es, ¿tienen algún paquete formulado especialmente para maíz? Bueno, nosotros tenemos, el maíz es un cultivo bastante plano, no es tan complejo como en el caso de la alcachofa. El plan de fertilización que les he mostrado ahí es un plan de fertilización bastante amigable, bastante práctico. Ya entendemos que el maíz es un cultivo que no da mucha rentabilidad como la alcachofa. Entonces, no podemos hacer un plan tan exquisito, sino tenemos que ir a lo principal para que el productor le rinda bien y tenga las ganancias adecuadas. El plan que hemos considerado es con Cabal y con Super N, que es suficiente para tener unos buenos rendimientos, más aún teniendo en cuenta que el maíz requiere principalmente el nitrógeno. A diferencia que la alcachofa es muy exigente en calcio, muy exigente en boro, muy exigente en potasio, ¿no? En el caso del maíz es más fácil, más plano, la planta requiere más nitrógeno. Entonces, es el plan que estamos recomendando que acabas de ver en la foto, con lo que es suficiente para el cultivo de maíz. Acá quiero leer otra pregunta. Quiero mostrar acá el plan. Y dice, Pedro Carrillo, para el cultivo de arroz es recomendable aplicar la mayor dosis del fertilizante en las primeras etapas fenológicas. Desde Piura nos escribe Pedro Carrillo. Gracias, Pedro, por seguirnos. Sí, es recomendable comenzar desde la primera etapa fenológicas y la etapa crítica es a los 15 días y 30 días después de trasplante, es la etapa crítica donde tiene que estar cargado el nitrógeno. En el macollamiento, ya la dosis de nitrógeno debe ser menor. Ya porque si no se te va a tumbar, se te va en paja y va a ser más propenso al tumbado. Nos piden que les enviemos acá, nos ponen sus correos para enviarle la presentación. Claro que sí, vamos a ver si lo cambiamos a PDF y lo ponemos. Super N en reemplazo de nitrato de amonio en tomate. Es una alternativa, el Super N te va a durar mucho más tiempo que el nitrato de amonio. El nitrato de amonio es muy rápido, porque ya está, ya no tiene que transformarse, ya está. Se contacta con el agua, se disuelve, el nitrato está listo para que la planta sea absorbida y el amonio se ve transformando. Sí lo puedes cambiar con Super N y te va a durar un poquito más el fertilizante disponible para la planta. Dice acá, Peter Piña nos escribe, en el caso de la segunda fertilización de maíz amiláceo,
al realizar al momento del aporque en Super N, ¿se lo puede realizar de la misma manera que la urea o existe algún otro método en el cual nos reduzca los costos de producción, ejemplo, mano de obra? Excelente pregunta. Como has visto ahí en la foto esta donde están los tratamientos que hicimos el ensayo, lo puedes aplicar el Super N de forma superficial. No necesitas aporcarlo, salvo que tengas problemas de alta fuerza de viento y vas a tener que aporcar, pero por otras cosas, no por el fertilizante. Pero lo puedes tirar el fertilizante Super N expuesto de forma superficial y no vas a tener pérdidas por volatilización. Dice, ¿hasta qué momento es recomendable aplicar microelementos como hierro, zinc, boro, molibdeno, etcétera, vía foliar? Nos escribe Abraham Salvador. Abraham, dos aplicaciones durante su desarrollo vegetativo de aplicaciones de microelementos vía foliar, porque tanto el zinc, el boro, molibdeno, hierro, muchos actúan en reacciones enzimáticas durante el crecimiento y desarrollo. Trata de aplicarlo en el proceso de crecimiento y desarrollo hasta la última aplicación máximo, que es en R1, cuando el choclo está en barba, hasta ahí. Yo te diría que lo apliques antes, cuando estás más o menos a los 40, 45 días de sembrado, ahí ya comienza a aplicar tus microelementos. Bueno, me preguntan de palto, pero ya les respondo por interna para no distraernos un poco del maíz. Bueno, acá nos saludan por la exposición, te agradezco, Iván Lázaro. También me están preguntando por mango. Yo creo que para no distraer la explicación hoy día, lo voy a responder por texto, ¿ya? Me preguntan si en la costa, si en San Martín se aplicaría el mismo paquete que en la costa. Bueno, en San Martín va a depender de las temperaturas. Vimos que a temperaturas altas el maíz tiende a producir menos, el híbrido que vas a utilizar. Lo más probable es que vas a tener que fertilizar un poco menos, porque definitivamente el potencial de rendimiento es menor. Entonces, si el potencial de rendimiento es menor, mal haríamos en fertilizar, sobreestimando la producción, vas a hacer un gasto innecesario y pues no vas a tener los rendimientos. Por ejemplo, de 9 bolsas de Super N, es muy probable que fertilices con 6 o 7 bolsas de Super N en el segundo abonamiento, y con el tema del cabal, es muy probable que de las 7 bolsas vas a tener que fertilizar con 5 bolsas de cabal en el primer abonamiento para San Martín, ¿no? ¿Qué más? Nos escriben acá. Claro, acá nos escribe Juan Pablo Dávila. Ingeniero, disculpe, no lo había reconocido, ingeniero Juan Pablo Dávila. Claro, claro que sí. Sí, tiene razón, acá en la zona de Turboso son de la zona de Lupahuari y Monte Sarumo, nos escribe, porque acá en zonas el crecimiento del maíz es muy rápido. Claro, claro, es muy rápido y muy grande. La cosecha se saca con 2 abonamientos especialmente nitrogenados. Claro, en suelos turbosos son suelos ricos, son suelos de turba, como su mismo nombre lo dice. Entonces es muy probable que tengas fósforo, potasio, alta concentración de materia orgánica y especialmente nitrogenado. Ahora, tengan en cuenta ahí que suelos turbosos, Monte Sarumo, Lupahuari, no es tanto de temperaturas frías todavía, y ahí en suelos turbosos de alta materia orgánica va a haber alta actividad también de la ureasa. Entonces, yo te sugiero ahí utilizar el Super N, y allá tengo 3 trabajos muy interesantes con este tipo de producto de inhibidor de ureasa.
Ya tengo contactos en Lupahuari y en la Catamarca Alta, ¿no? Que utilizaron estos productos y les fue muy bien. En un momento Lupahuari y la Catamarca Alta utilizaban puros productos con inhibidor de ureasa, porque es mucha la diferencia versus una urea. Como tienen suelos turbosos, la volatilización de la urea se facilita. Entonces, con este producto Super N que tiene inhibidor de ureasa, mejoraban la eficiencia de la urea, del nitrógeno, perdón. Dice, ¿y en maíz morado cómo sería? Me pregunta Iván Lázaro. Bueno, el maíz morado es muy similar al maíz amarillo duro. Puedes bajar en el segundo abonamiento 8 sacos o 7 sacos de Super N, pero es muy similar. Asegúrate, sí, con el primer abonamiento tal cual como está en la presentación. Dice acá... Buenas noches, Rolando Cárdenas nos saluda. Dice, buenas noches, dosis de abonamiento por drench, por planta utilizando Super N en plantas que tienen 8 hojas verdaderas. Bueno, por drench no es necesario porque esto acá se recomienda aplicarlo vía suelo, ¿no? De forma superficial. No necesitas aplicarlo en drench. Suficiente aplicarlo de forma superficial. ¿Qué abono puedo poner? Nos pregunta acá Armando Manotupa. ¿Qué abono puedo poner en el maíz cuando tiene 6 hojas verdaderas? Cuando tiene 6 hojas verdaderas, Super N de 6 a 8 hojas verdaderas, Super N. 9 sacos, dependiendo de los suelos. Si es suelo arenoso, 9 o hasta 10. Si es suelo más pesado, puedes disminuir hasta 8 bolsas de Super N. Nos está pidiendo Iván Lázaro que le enviemos la presentación por correo. Vamos a preparar la presentación y ahí déjanos, así ya nos has dejado tu correo. Entonces ahí te vamos a compartir. Bueno, he leído todos los comentarios que nos han hecho, que han sido varios. Voy a ver si adelante, todos, ya están todos leídos. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bien, yo creo que hemos agotado las preguntas y bien, ingeniero, yo creo que ha sido muy emotiva también la charla para todos aquellos que están enlazados en nuestra plataforma a través de Agropecuaria Chimú. Y bueno, yo creo que nos queda programar una capacitación para arroz también en cuanto a fertilización. Agradecer nada más a todos los que han estado pues siguiéndonos por este medio de la plataforma de Agropecuaria Chimú con Equilibra, y agradecemos a todos, ¿no?, que han estado unidos por este medio, y invitarlos en cualquier momento nuevamente a otro tipo de exposición que Agropecuaria Chimú todas las semanas está saliendo al aire con diversas problemáticas que contribuye a mejorar en cuanto a fitosanidad o fertilización en los diversos cultivos, desde la zona de Casma hasta Chiclayo, donde Agropecuaria Chimú tiene su acción junto con los diversos proveedores que son nuestros aliados. Nuevamente, muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias. Hasta luego.